La historia de Rocío Carrasco es, desde hace años, un laberinto de luces y sombras, de silencios rotos y verdades que han ido saliendo a la superficie como burbujas que el tiempo no ha conseguido contener. Pero detrás de cada gesto, de cada lágrima, de cada palabra medida que ella pronuncia en un plató o frente a una cámara, hay una figura que muchos prefieren no mencionar demasiado, como si se tratara de un espectro invisible que lo mueve todo desde la sombra: Fidel Albiac. El hombre que ha estado a su lado cuando todo se derrumbaba, pero que también ha sido señalado por una parte del público y de la prensa como el auténtico estratega detrás del renacer mediático de Rocío. Y ahora, parece que esa sombra empieza a alargarse de nuevo. En los pasillos de Telecinco, en los círculos del corazón y en los corrillos donde todavía se comenta la cancelación de programas como Sálvame, hay quien asegura que Fidel no ha dejado de tirar de los hilos, aun cuando las cámaras no lo enfocan. Dicen que cada paso que da Rocío, cada decisión, cada aparición o silencio, lleva su sello, su cálculo, su estrategia. Y eso, claro, no gusta a todos. Porque una cosa es apoyar y otra muy distinta es dirigir. Desde que Rocío decidió romper su silencio con aquella famosa docuserie que sacudió la televisión española, su historia dejó de ser solo suya. Pasó a ser una batalla mediática, un campo de guerra entre bandos, los rociístas y los antonistas, entre quienes la consideran una víctima valiente y quienes la ven como una mujer manipulada por Fidel. Y en medio de esa tormenta, la sombra de Albiac siempre está presente, sigilosa pero contundente. Lo curioso es que Rocío, en cada entrevista, defiende con uñas y dientes a su marido. Dice que es su roca, su apoyo, su compañero de vida. Pero detrás de cámaras, hay quienes murmuran que el control que él ejerce sobre ella es casi total. Productores, excompañeros de plató y hasta personas que trabajaron en la propia docuserie aseguran que nada, absolutamente nada, se decide sin pasar antes por la mirada de Fidel. Que si Rocío llora, Fidel lo aprueba, que si calla, Fidel lo ordena, que si reaparece en televisión, Fidel lo planifica. Y aunque pueda sonar exagerado, lo cierto es que el silencio del siempre ha sido más elocuente que las palabras de muchos tertulianos. Fidel no habla, no aparece, no concede entrevistas. Pero su influencia se percibe en el aire. Es ese tipo de presencia que no necesita focos para hacerse notar. Dicen que en los momentos más duros, cuando Rocío estaba destrozada, fue él quien tejió el plan para devolverle la voz y, de paso, ajustar cuentas con un pasado que ella nunca pudo cerrar. Pero claro, lo que para unos es justicia poética, para otros es venganza cuidadosamente orquestada. Ahora que el tiempo ha pasado y la marea mediática parece haberse calmado, muchos pensaban que Fidel desaparecería definitivamente de la conversación pública. Pero nada más lejos de la realidad. En los últimos meses, según apuntan fuentes cercanas, Fidel estaría más activo que nunca entre bastidores. Moviendo contactos, gestionando acuerdos, manteniendo conversaciones discretas con antiguos colaboradores, todo para preparar el nuevo capítulo en la vida televisiva de Rocío. Un proyecto que, según algunos, podría ser aún más explosivo que su famosa docuserie. El entorno de la pareja guarda silencio, pero no hay que ser adivino para notar que algo se está cociendo. Rocío ha reaparecido más serena, más firme, incluso con un aire de satisfacción contenida. Y ya se sabe, cuando Rocío sonríe sin explicar por qué, es que Fidel ha movido una ficha importante. Porque si algo domina a este hombre es el arte del movimiento invisible. No necesita estar delante para dirigir la función, le basta con estar detrás del telón, observando cómo todo se desarrolla según su propio guión. Y eso, precisamente, es lo que muchos temen. Que detrás de la nueva calma de Rocío se esconda una estrategia perfectamente calculada, una maniobra que podría reabrir heridas que parecían cerradas. Dicen que Fidel tiene un plan, y que ese plan pasa por volver a colocar a Rocío en el centro del foco, pero esta vez desde un lugar de poder absoluto, sin medias tintas ni víctimas aparentes. Una especie de resurrección mediática que pondría nervioso a más de uno. Entre los que tiemblan están algunos rostros conocidos del universo Sálvame, que aún recuerdan los enfrentamientos, los vetos y los silencios incómodos que marcó la era rociísta. Si Fidel realmente vuelve a la carga, muchos temen que lo haga con información, con documentos, con pruebas que podrían dejar en evidencia a más de un personaje del pasado televisivo de la pareja. Y ya se sabe, en este mundillo, los secretos pesan más que el oro. La pregunta que sobrevuela ahora los pasillos de Mediaset es simple pero inquietante. ¿Ha vuelto Fidel Albiac a mover los hilos?
Porque si algo ha demostrado el tiempo, es que en la historia de Rocío Carrasco nada ocurre por casualidad. Y si hay algo que brilla en la oscuridad, tarde o temprano, acaba saliendo a la luz. Porque cuando se habla de la vida de Rocío Carrasco, no se habla solo de una mujer marcada por el dolor o por una historia familiar rota. Se habla de un fenómeno mediático que ha cambiado la forma en la que entendemos el relato del corazón en España. Pero dentro de ese fenómeno hay una mano invisible, una mente calculadora que parece haber diseñado cada movimiento con precisión quirúrgica. Fidel Albiac no es un hombre de focos, no lo necesita. Lo suyo no es la exposición, sino el control. La discreción no es timidez, es estrategia. Y esa estrategia, según cuentan quienes lo han visto actuar, no tiene nada de improvisado. En los pasillos de Telecinco, los rumores son constantes. Si Rocío está en pantalla, Fidel está detrás, murmuran algunos redactores veteranos. No se refieren solo al plano emocional, sino al logístico, al profesional. Fue él, aseguran, quien convenció a Rocío para dar el paso y contar su historia. Quien negoció las condiciones, quien revisó el contrato, quien aprobó los cortes de montaje. Incluso, según ciertos testimonios, quien revisaba los capítulos antes de que llegaran a la dirección. Todo pasaba por sus manos y nada se emitía sin su visto bueno. Pero ese poder silencioso tiene un precio. Porque, mientras Rocío se alzaba como icono feminista y símbolo de una causa justa, Fidel se convertía en el villano invisible del relato. El público lo pintó como manipulador, estratega y controlador. Algunos medios lo apodaron incluso el Rasputín de Rocío. Sin embargo, para los suyos, es simplemente un hombre que ha sabido proteger a la persona que ama de un entorno mediático salvaje que la devoró durante años. Y esa dualidad es lo que hace tan difícil separar la realidad del mito. Dicen que Fidel no soporta la improvisación. Que cada palabra que pronuncia Rocío en público, cada gesto que hace, cada aparición que concede, está meditada. Que en casa, antes de cada entrevista, hay ensayos, repasos de frases, simulacros de posibles preguntas. Algunos lo interpretan como control, otros como una muestra de amor y preocupación. Pero el resultado es el mismo, nada se deja al azar. Un excolaborador de Sálvame contaba hace poco, bajo anonimato, que Fidel tenía acceso directo a información privilegiada sobre los movimientos de ciertos periodistas. Que sabía cuando se preparaba un tema sobre Rocío, qué tertuliano iba a hablar e incluso qué tipo de enfoque se pretendía dar. Y eso, según esta fuente, le permitía adelantarse, reaccionar o directamente maniobrar para frenar lo que consideraba ataques. Fidel tiene más contactos en Telecinco de los que la gente imagina, decía, y los usa con inteligencia. Lo cierto es que, tras la caída del universo Sálvame y el silencio que rodea ahora a Mediaset en lo que respecta a Rocío Carrasco, muchos se preguntan si Fidel no habrá ganado, finalmente, la batalla. Porque cuando todos callan y tú sigues manejando los hilos, eso ya es una forma de poder. Y en esa calma tensa, donde parece que no pasa nada, se cocina lo importante. Hay quienes aseguran que Fidel está trabajando en un nuevo proyecto audiovisual con una productora independiente. Algo diferente, más personal, más controlado, en el que Rocío tendría un papel fundamental. Una especie de renacimiento mediático, pero lejos del ruido, lejos del formato de reality, más enfocado en su vida actual, su evolución, su nueva etapa. Un proyecto que, dicen, podría redefinir su imagen ante el público, mostrando una versión más madura, más empoderada, sobre todo, más consciente del poder que tiene sobre su propia narrativa. Pero no todo el mundo está contento con esa posibilidad. En los foros, en redes sociales y en los grupos de WhatsApp que siguen al dedillo todo lo que se mueve en el mundo del corazón, hay quienes ven en ese supuesto proyecto una maniobra más de Fidel. No puede evitarlo, dicen, necesita tenerla delante de una cámara, controlarlo todo, ser el que decide cuándo y cómo se cuenta su historia. Y mientras tanto, Antonio David Flores, desde sus redes y su círculo más próximo, no pierde ocasión de lanzar indirectas, recordando que algunos solo existen cuando hablan de otros. La tensión entre ambos hombres sigue siendo una herida abierta. Antonio David, que ha aprendido a usar las plataformas digitales como escudo y altavoz, mantiene viva su propia versión de los hechos, en la que Fidel siempre aparece como el antagonista, el enemigo, el manipulador. Y lo hace con la complicidad de parte del público,
el mismo que nunca perdonó a Rocío su regreso triunfal a televisión. En ese tablero, cada palabra, cada gesto, cada publicación cuenta. Y Fidel, aunque no hable, sigue siendo una pieza clave. Porque si algo ha quedado claro con los años es que, en la historia de Rocío, nada es lo que parece. Lo que algunos ven como amor, otros lo interpretan como control. Lo que para unos es justicia, para otros es venganza. Y en medio de todo, Fidel Albiac se mantiene en su papel favorito, el de la sombra. No da entrevistas, no se pronuncia, no se defiende. Y eso, precisamente, le da más poder. El misterio es su mejor aliado. ¿Pero qué ocurre cuando las sombras se alargan demasiado? Cuando el silencio empieza a sonar más fuerte que las palabras. Hay quienes aseguran que Fidel teme que ciertas personas del entorno de Rocío, antiguos amigos, excolaboradores, incluso familiares distantes, empiecen a hablar, a contar lo que vieron, lo que escucharon, lo que saben. Porque si algo se rompe en ese silencio, si alguien logra penetrar la coraza de discreción que lo rodea, podría tambalearse la imagen que tan cuidadosamente ha construido durante años. Y no sería la primera vez que ocurre. Ya en los tiempos de Sálvame, hubo quienes insinuaron haber recibido llamadas, mensajes, presiones sutiles para no tocar ciertos temas. Nada comprobable, claro, pero lo suficiente para generar ese halo de misterio y poder que rodea al matrimonio. Rocío lo niega, por supuesto, pero hay un detalle que nadie pasa por alto. Cada vez que alguien se atreve a mencionarlo, ella se tensa, se cierra, cambia de tema. Como si hubiera líneas que no se pueden cruzar, ni siquiera en público. Mientras tanto, Fidel sigue moviéndose entre bambalinas, callado, observando. Sabe que el poder real no está en hablar, sino en decidir quién puede hacerlo. Y en eso, nadie le gana. Lo que pocos saben es que en su entorno más íntimo, Fidel tiene un grupo reducido de confianza con el que comparte información, planea pasos y evalúa riesgos. No son muchos, pero son leales y están dispuestos a proteger el relato hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, la gran pregunta sigue en el aire: ¿qué prepara Fidel realmente? Porque algo prepara, eso lo dan por hecho todos los que lo conocen. Su carácter metódico, su obsesión por los detalles, su forma de anticiparse a los movimientos de los demás. Todo apunta a que su regreso, o mejor dicho, el de Rocío bajo su batuta, será una jugada maestra. Una de esas que no se ven venir, pero que una vez ocurren, cambian por completo el tablero mediático. Y en ese escenario, nadie está a salvo. Ni los excolaboradores que un día la defendieron y hoy callan, ni los enemigos que creían haber ganado terreno. Porque cuando Fidel entra en juego, lo hace para quedarse. Y si algo nos ha enseñado la historia de Rocío Carrasco, es que cada vez que parece que su historia se apaga, alguien, desde las sombras, encuentra la forma de encenderla de nuevo. Lo que muchos desconocen es que la historia entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac no empezó como un cuento de hadas, sino más bien como un refugio mutuo en medio de una tormenta. Corría finales de los 90, Rocío atravesaba uno de los momentos más convulsos de su vida. Separada, expuesta, perseguida por una prensa que la había convertido en un personaje antes que en una persona. En ese caos apareció Fidel, un joven abogado sevillano que supo ofrecerle calma donde solo había ruido. Y desde entonces, su historia ha sido un equilibrio entre amor y estrategia, entre afecto genuino y control calculado. Quienes los conocieron en esa primera etapa recuerdan a un Fidel protector, casi obsesionado con mantener a Rocío lejos del foco mediático. Decía que la televisión le hacía daño, que la prensa la desgarraba, que tenía que proteger su paz. Y lo hizo. La sacó del circuito mediático, la aisló, la apartó incluso de personas que habían sido fundamentales en su vida. Algunos amigos de la infancia aseguran que intentaron visitarla y nunca más recibieron respuesta. Otros dicen que Fidel filtraba las llamadas, controlaba el acceso, organizaba su agenda personal. Para unos, eso fue amor. Para otros, el principio del aislamiento. Durante años, Rocío vivió prácticamente desaparecida. Sin entrevistas, sin eventos, sin televisión. Una sombra de lo que fue, mientras Fidel consolidaba su posición como su pareja y, poco a poco, como su escudo. Pero en ese silencio largo, Fidel no descansaba. Dicen que recopilaba información, documentos, declaraciones, todo lo que pudiera servirle el día que decidiera mover ficha. Porque si algo caracteriza a Albiac,
es que no da un paso sin tener preparada la siguiente jugada. Y esa jugada llegó, como un terremoto, con la docuserie. Nadie lo vio venir. Ni siquiera los periodistas más veteranos imaginaron que Rocío iba a romper años de silencio con semejante arsenal de declaraciones, documentos, fechas y detalles. Fue un golpe maestro, una operación mediática impecable. La historia de una mujer que decidió hablar, pero con una estructura, una narrativa y una coherencia que delataban algo más que espontaneidad. Aquello era una producción milimétrica. Y detrás, como siempre, estaba él. Durante meses, el país entero se dividió. Rocío lloraba ante la cámara, el público se emocionaba y las redes ardían. Pero mientras tanto, Fidel observaba desde su discreta esquina, sin intervenir, sin decir una palabra. Y aún así, su sombra estaba en todas partes. Cada plano, cada frase, cada documento emitido parecía tener su huella. Fue la época dorada del rocíismo, cuando el relato emocional se transformó en una causa social. Pero también fue el momento en que las sospechas sobre el control de Fidel alcanzaron su punto más alto. Algunos compañeros del equipo de grabación de la docuserie, que prefieren mantenerse en el anonimato, contaron después que Fidel revisaba los capítulos antes del montaje final, que opinaba sobre los cortes, que pedía suavizar ciertos pasajes y endurecer otros, que incluso sugería que fragmentos podrían tener más impacto mediático. Y aunque oficialmente su rol no era el de productor, en la práctica lo era todo. Desde la supervisión hasta la estrategia de comunicación. Lo más llamativo de todo es que, pese a su fama de controlador, nadie puede negar la eficacia de su método. Rocío Carrasco pasó de ser una figura prácticamente desaparecida a convertirse en un símbolo. En cuestión de meses, su imagen cambió por completo, de mujer silenciosa y sufrida a icono televisivo con discurso propio. Las portadas la veneraban, los platós la recibían como a una heroína, y hasta los programas que antes la criticaban se vieron obligados a rectificar. Fue la redención pública de Rocío Carrasco y el triunfo silencioso de Fidel Albiac. Pero como todo lo que brilla, esa luz empezó a desgastarse. Cuando la docuserie terminó, el relato se agotó. Los platós ya no vibraban igual, los tertulianos se cansaron, el público empezó a dudar. Y en ese momento, el silencio volvió a instalarse. Rocío desapareció otra vez, y con ella, Fidel. Pero no era una retirada, era un repliegue. Porque según fuentes del entorno, Albiac estaba ya planificando la siguiente fase, una reconstrucción de la imagen de Rocío, más calmada, más madura, más alejada del conflicto, pero igualmente calculada. Los movimientos recientes parecen confirmar esa estrategia. Rocío vuelve a aparecer en actos puntuales, pero ya no como la mujer rota de antaño. Ahora se la ve segura, serena, sonriente. Dicen que Fidel la está preparando para algo grande, pero que esta vez será distinto. Que su regreso no pasará por el llanto, sino por la victoria. Que está tejiendo, en silencio, una narrativa completamente nueva, la de una mujer que superó el dolor y ahora elige cuándo hablar, cómo y por qué. Entre los viejos colaboradores de Sálvame, hay división. Algunos creen que Fidel está intentando redimir la imagen pública de ambos, alejándolos del barro mediático. Otros, en cambio, piensan que todo es parte de un plan más ambicioso, una forma de volver al foco pero bajo un control absoluto. Fidel no da puntada sin hilo, comentan. Si Rocío aparece, es porque hay algo detrás. Y si no aparece, también. Mientras tanto, Antonio David y su entorno siguen librando su propia batalla en redes. Cada vez que Rocío o Fidel se convierten en tendencia, él responde, ya sea con un mensaje, una indirecta o un directo cargado de insinuaciones. Su guerra ya no se libra en los platós, sino en Internet. Y aunque los bandos parecen haberse reducido, la tensión sigue viva, alimentada por años de rencor y un pasado que ninguno de los dos ha logrado enterrar. Pero hay algo que nadie puede negar. Fidel ha conseguido lo que parecía imposible. Ha hecho de su silencio una marca, de su ausencia una presencia constante. No necesita aparecer para dominar el relato. Y eso, en un mundo como el de la prensa rosa, donde todos compiten por un minuto de cámara, es un logro que muy pocos pueden presumir. Sin embargo, el tiempo juega su propio papel. Los secretos pesan, los aliados se cansan, los muros se agrietan.
Y los rumores recientes apuntan a que dentro del entorno de la pareja hay grietas. Personas que ya no están dispuestas a seguir callando, que han empezado a hablar, siempre sin dar nombres, de reuniones, de acuerdos, de documentos que podrían cambiar la versión oficial de los hechos. Y si eso llega a salir a la luz, el relato podría tambalearse de nuevo. Porque cuando vives rodeado de sombras, basta una chispa para que todo se ilumine. Y en el caso de Rocío y Fidel, el público tiene hambre de luz. Lo que viene ahora es una etapa aún más enigmática, la que algunos llaman la década del silencio dorado. Después del huracán mediático, cuando parecía que Rocío y Fidel se habían desvanecido en su propio éxito, los rumores comenzaron a tomar otra forma, menos espectáculo, más misterio. Nadie sabía exactamente qué hacían, dónde vivían o con quién se relacionaban, pero cada pequeño movimiento, una foto casual, una aparición puntual, un rumor de reunión, se analizaba como si fuera una pista en un thriller sentimental. En ese periodo, Fidel se dedicó a fortalecer lo que muchos llaman la fortaleza Albiac, un círculo cerrado, casi hermético, donde solo unos pocos tienen acceso. Las amistades se redujeron a lo esencial. Las entrevistas, ninguna. Las apariciones públicas, medidas al milímetro. Para algunos, era una estrategia de supervivencia mediática, para otros, una forma de mantener el control absoluto sobre la narrativa. Y mientras tanto, Rocío, siempre protegida, daba la imagen de serenidad que Fidel tanto había deseado proyectar, la de una mujer reconciliada con su pasado, inquebrantable ante las críticas. Pero claro, la calma mediática nunca es gratuita. Detrás del silencio había movimiento, mucho movimiento. Productoras que intentaban acercarse con ofertas, guionistas que proponían nuevos formatos, antiguos amigos que buscaban volver a entrar en su vida. Y ahí, una vez más, aparecía Fidel. No se mostraba, no firmaba, no hablaba, pero decidía. Era él quien filtraba cada propuesta, quien valoraba los riesgos, quien determinaba si valía la pena abrir una puerta o mantenerla cerrada. Su papel era tan decisivo que, según cuentan, más de una oportunidad televisiva se perdió por su veto personal. Sin embargo, su aparente aislamiento no significaba desconexión. Al contrario. Fidel siguió tejiendo una red de relaciones estratégicas con figuras influyentes, no necesariamente del mundo del corazón, sino del ámbito jurídico, cultural y mediático. Gente con poder, con información, con influencia real. Dicen que uno de sus mayores talentos es saber leer a las personas, detectar quién puede ser útil, quién representa una amenaza y quién simplemente busca sacar partido de la historia. En ese sentido, su habilidad para moverse entre las sombras es casi legendaria. Y mientras Fidel calculaba, Rocío empezaba a mostrarse de nuevo, poco a poco. No con grandes declaraciones, sino con gestos simbólicos. Una aparición en un evento solidario, una fotografía en redes, una colaboración discreta. Cada detalle parecía inocente, pero nada lo era. Todo seguía el patrón de siempre: control, precisión, mensaje implícito. Rocío no da un paso sin Fidel, decía un antiguo trabajador de la fábrica de la tele. Y si lo da, es porque Fidel ya lo midió 10 veces antes. La ironía es que, a pesar de todo el control, el público sigue dividido. Hay quienes los admiran por su unión inquebrantable, por haberse sostenido contra viento y marea en un entorno que devora a los débiles. Pero también están los que ven en esa unión una prisión. Los que piensan que Rocío ya no tiene voz propia, que todo lo que dice y hace está filtrado por una mente ajena. Una mente brillante, sí, pero controladora hasta el extremo. Y esa percepción, esa duda sobre dónde termina Rocío y dónde empieza Fidel, es lo que mantiene viva la conversación. Porque si algo ha aprendido el público en estos años es que nada en la historia de esta pareja ocurre por casualidad. Cada silencio es un mensaje, cada gesto un movimiento en el tablero. En los últimos meses, algunos periodistas de la vieja guardia aseguran haber recibido llamadas misteriosas, avisos velados o incluso advertencias para no tocar ciertos temas relacionados con el pasado familiar de Rocío. Nadie lo confirma abiertamente, pero todos lo comentan. Cuando te llega un aviso así, sabes de quién viene, aunque nadie lo firme, decía uno de ellos. El poder de la sombra no está en mostrarse, sino en hacerse sentir sin aparecer. Mientras tanto, Antonio David sigue jugando su propio papel en esta novela interminable. Desde su rincón digital, lanza pullas, comparte insinuaciones,
reabre heridas. Su narrativa, más áspera, se alimenta de la sospecha. Rocío no habla porque no puede, repite en más de una ocasión. Y cada vez que lo dice, el debate se reaviva. Porque la historia de Rocío y Fidel no es solo una historia de amor, sino una historia de poder, de control, de imagen, de supervivencia mediática. Algunos analistas del corazón comparan su relación con un ajedrez eterno, donde Fidel siempre juega con blancas y Rocío nunca abandona. En cada partida, él avanza un peón, ella retrocede una casilla, pero el resultado es siempre el mismo, nadie le gana. Y tal vez sea esa la clave de su longevidad mediática. Fidel entiende el espectáculo mejor que nadie, pero no como un escenario, sino como un tablero de estrategias donde cada emoción es una herramienta y cada silencio una trampa. Lo más intrigante de todo es que, según se rumorea, Fidel está escribiendo algo. No un libro, sino una especie de relato personal, un proyecto privado que solo unos pocos conocen. Dicen que en esas páginas se mezclan memoria, reflexión y una visión íntima de todo lo vivido junto a Rocío. No se sabe si lo hará público, pero la sola idea de que exista ha disparado todas las alarmas. Porque si ese relato llegara a ver la luz, podría cambiar para siempre la percepción de todo lo que hemos creído saber sobre ellos. Y mientras el país sigue dividido entre los que la apoyan y los que la acusan, entre los que ven en Fidel un héroe silencioso y los que lo consideran un titiritero, lo único claro es que su sombra sigue creciendo. Puede que no aparezca en televisión, puede que no dé declaraciones, pero su influencia sigue ahí, en cada titular, en cada rumor, en cada conversación sobre Rocío Carrasco. Y es que hay sombras que no se apagan, por mucho que cambie la luz. Hay quien dice que todo lo que rodea a Rocío Carrasco y Fidel Albiac se mueve como un reloj perfecto, engranajes invisibles, silencios medidos y una precisión casi quirúrgica para mantener la atención del público sin exponerse demasiado. Pero los relojes, por exactos que sean, también se desgastan. Y últimamente se empieza a notar un leve temblor en el mecanismo. Algo se está moviendo, algo se está preparando, y hay quienes aseguran que no será precisamente pequeño. Porque lo que está en juego no es solo la reputación o el pasado, lo que se prepara parece ser un nuevo relato, una nueva etapa que podría redefinir la relación de Rocío con los medios y de Fidel con el poder que ejerce tras ellos. En los últimos meses han aparecido señales que, para los expertos en prensa rosa, no son casuales. Movimientos discretos con productoras, contactos con plataformas digitales, reuniones con periodistas amigos e incluso filtraciones calculadas sobre nuevos proyectos. Dicen que el matrimonio está valorando un formato propio, algo que combine testimonio, emoción y justicia poética, pero sin volver a caer en el barro de las guerras mediáticas del pasado. Fidel, siempre fiel a su estilo, no deja rastro. Pero los rumores sobre su supuesta implicación en esta nueva maniobra han encendido todas las alarmas. Lo acusan de estar preparando un rebranding total de Rocío Carrasco, una reinvención que la presente como una mujer más cercana, más natural, más humana. Como si quisiera borrar los años de enfrentamientos y lágrimas para construir una figura serena y sabia, una versión 2.0 que devuelva a Rocío al cariño de un público que, aunque la respetó, también se cansó del drama. Pero lo que más sorprende es la meticulosidad del plan. Según fuentes cercanas, Fidel estaría colaborando con un reducido grupo de profesionales de confianza, antiguos guionistas, asesores de imagen y estrategas digitales, para diseñar cada paso del regreso. Y en ese círculo no se mueve una hoja sin su aprobación. Todo se revisa, se pule, se analiza. Desde el tono de las futuras declaraciones hasta los colores de la ropa que Rocío llevará en sus próximas apariciones. Nada queda al azar. Mientras tanto, la prensa que un día la coronó como reina del prime time ahora observa desde la distancia. Hay expectación, sí, pero también recelo. Nadie olvida el terremoto que supuso la primera docuserie, ni las consecuencias que tuvo en los pasillos de Telecinco. Muchos de los que entonces la apoyaron se vieron luego apartados, vetados o marginados. Y por eso, ahora prefieren mantener la prudencia. Si Fidel vuelve a mover ficha, más de uno puede quedarse sin trabajo otra vez, comenta un antiguo redactor de Sálvame, con media sonrisa. Por otro lado, la opinión pública también se ha transformado. Ya no es el mismo público de hace 3 años. Ahora las redes sociales marcan el ritmo, los debates se libran en X, en TikTok, en YouTube. Y ahí, los bandos vuelven a chocar.
Los seguidores de Rocío la defienden como símbolo de resiliencia y justicia, mientras los detractores repiten la vieja consigna: todo está dirigido por Fidel. Cada vídeo, cada foto, cada palabra se convierte en munición para uno u otro bando. Pero hay algo nuevo: el cansancio. Muchos espectadores, incluso los que fueron rociístas de corazón, sienten que la historia se ha estirado demasiado, que el drama familiar se convirtió en industria, y que detrás del discurso del dolor hay una maquinaria perfectamente aceitada para mantener la atención. Y eso, paradójicamente, podría ser el mayor desafío de Fidel. Porque el público que antes empatizaba, ahora desconfía. Él lo sabe. Por eso, dicen, su estrategia actual no busca emoción, sino credibilidad. Ha entendido que los tiempos han cambiado, y que la única manera de volver a conquistar la atención es mostrando vulnerabilidad, autenticidad, incluso imperfección. Algo difícil para una pareja que ha vivido tanto tiempo entre la planificación y el silencio. Pero si hay alguien capaz de convertir el control en espontaneidad calculada, es él. Mientras tanto, las antiguas heridas familiares siguen abiertas. Los desencuentros con Rocío Flores, los recuerdos de la herencia, las sombras del pasado que nunca terminan de disiparse. Todo eso sigue ahí, latente, esperando la mínima chispa. Y los que conocen a Fidel saben que no dejará que esa chispa se encienda sin estar preparado. Cada movimiento, cada respuesta, cada paso hacia una posible reconciliación, si llega a producirse, estará previsto, estudiado y medido al milímetro. En los mentideros del corazón se comenta incluso que Fidel habría mantenido contactos discretos con periodistas que en el pasado le fueron hostiles. No para pedir favores, sino para tantear el terreno. Saber quién está dispuesto a rectificar, quién mantiene rencor, quién podría sumarse a una nueva narrativa más amable. Si eso es cierto, estaríamos ante la maniobra más sofisticada de los últimos tiempos, una reconstrucción total del relato mediático de Rocío, pero sin recurrir a la confrontación. Lo que pocos dudan es que algo grande se avecina. El silencio calculado, las apariciones contadas, las miradas cómplices, todo huele a preparación. Y si algo nos ha enseñado la historia de esta pareja, es que cuando Fidel Albiac calla demasiado tiempo, es porque está a punto de mover una pieza clave. Tal vez sea una entrevista bomba, tal vez una serie documental diferente, tal vez un regreso televisivo inesperado. Pero sea lo que sea, nadie duda de que será milimétrico, contundente y, como siempre, envuelto en ese aura de misterio que solo él sabe crear. Porque en el universo de Rocío Carrasco, nada ocurre por accidente. Y cuando la sombra de Fidel se alarga, el espectáculo vuelve a comenzar. Y una vez más, España entera mirará hacia ellos, tratando de descifrar si lo que ven es amor, manipulación o simplemente el arte de sobrevivir en un mundo que nunca perdona a quienes deciden contar su historia.